Solo quiero saber si estoy loca. Aquí no usamos esa palabra. Ahora todo tiene sentido. Si te has sentido extraño últimamente, tienes sueños, pesadez, sientes que algo está por pasar en el mundo, no estás loco, estás saliendo de la Matrix. Elaboramos un proyecto para la Tierra, nos preparábamos para el futuro. Si los tiempos no son acortados, si no preparábamos lugar para el último remanente en el sur, nadie sobreviviría a la última guerra. Así que hicimos el Plan GEA. La reina del sur es toda Latinoamérica, pero todo comienza en Venezuela. Venezuela es la pequeña Venecia. Venecia es la cuna del usurpador, la cuna del león rugiente, Satán, de Roma, fundador del cuerpo de la ramera. El emblema de Venecia es el león. La pequeña Venecia es el cachorro de un león, de las tribus perdidas de Judá. Curiosamente, Venezuela ha llamado la atención mundial por diferentes eventos últimamente, pero los últimos 2 años la NASA ha colocado su fascinación sobre el occidente de este país, ya que en este lugar se da un fenómeno único en el mundo. En este rincón de Venezuela ocurre un fenómeno que ha llamado la atención de científicos y turistas. Este lugar, reconocido como la capital mundial de los relámpagos, es el lugar donde más golpean rayos en la Tierra. Algunos lo llaman el faro de Maracaibo, la tormenta eterna de Catatumbo o simplemente el relámpago del Catatumbo. Es un impresionante fenómeno que ocurre sobre el lago de Maracaibo, justo en el estado Zulia, al occidente del país. Dato curioso, yo nací en ese lugar donde la NASA y todo el mundo tiene puestos los ojos. Cero dejó esta breve información de Venezuela, que no me quedó del todo clara, pero continúa narrando. Satanás pervirtió la línea temporal, copió el plan, es lo que mejor sabe hacer, copiarse de Dios. Tratar de imitarlo es su obsesión. Por eso, bajo nuestro propio plan, ha creado la marca. Como los hijos de Dios son sellados, están seguros y son sostenidos en medio de la maldad de este mundo, Satanás ha copiado eso y pretende sellar a millones bajo su propia marca. Surgirá un gobierno en el fin que seducirá a muchos, ofrecerá beneficios a cambio de que estén en su base de datos. La necesidad en el mundo será la perdición de muchos que aceptarán por monedas, por salud u otros intereses ceder sus datos biométricos. Existirá un pasaporte universal biométrico donde nadie podrá comprar o vender ni ser parte de ningún beneficio de la Matrix si no lo posee. Esto será a través de un tatú invisible electrónico en la mano derecha o en su frente. No será un chip como todos piensan. Dada la información por Cero, investigué un poco a fondo y conseguí grandes coincidencias que raramente no son tendencias en las noticias. Últimamente hemos visto en las noticias el escaneo del iris. Cada vez es más frecuente por WorldCoin. Para entender un poco qué es lo que está pasando y cómo se están uniendo las piezas, veamos la siguiente información. Samuel Altman es el CEO de OpenAI, cofundador de WorldCoin en 2020. En noviembre del 2023, la junta directiva decidió reemplazar a Altman después de una revisión que concluyó que no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones a la junta, afectando su capacidad para ejercer sus responsabilidades. Estas acciones hicieron que la Junta perdiera la confianza en la capacidad de Altman para continuar liderando OpenAI. Pese a todas estas circunstancias, pocos días después, justo el 22 de noviembre de 2023, Altman fue reintegrado en su cargo como director ejecutivo de OpenAI. El líder de WorldCoin ahondó sobre las razones por las que tener un pasaporte digital obteniendo con el escaneo del iris es una franca necesidad para la humanidad.
Han estado moviendo las fichas para que todo esto suceda próximamente. Hay la necesidad de distinguir entre la IA y los humanos. Esto va a romper el esquema de Internet y dará paso a la siguiente etapa del Internet. Vamos a poder diferenciar entre los humanos y los bots. Nosotros con soluciones como WorldEye vamos a poder identificar la actividad de humanos y temas de seguridad alrededor del Internet. Esta propuesta está seduciendo cada vez a más personas alrededor del mundo, pues cada vez se sabe más de fraudes en Internet y todo el tiempo escuchan y reciben advertencias sobre la necesidad de cuidarse de ellas. Primero nos siembran el temor y luego nos ofrecen la solución. Curiosamente entra Bill Gates en el juego, ya que en una conferencia el 8 de marzo del 2022 afirmó que ya existe un producto que reemplazará a los celulares y se trata nada más y nada menos que del tatuaje electrónico. En esta conferencia afirmó, ahora que los tatuajes se han vuelto populares, es raro ver a alguien sin una fecha importante en el antebrazo, un corazón en la cadera o un tigre en el hombro. El siguiente paso en términos evolutivos parece ser obvio, añadir valor al tatuaje, más allá de lo emocional y lo estético. Y es donde entra en juego Chaotic Moon, luna caótica. Parece haberlo encontrado y Bill Gates cree que es la solución perfecta. Los tatuajes electrónicos que ofrece Chaotic Moon se sitúan en la frontera entre la estética y la biotecnología. No se está hablando exactamente de la implantación de chip u otros componentes como cuando normalmente se tratan temas de biónica, sino que la tinta del tatuaje en sí es la clave de todo. Se trata de una tinta equipada con nanotubos capaces de recoger y recibir y enviar información. Una apuesta por el sector médico. El tatuaje electrónico debe ser capaz de alertar al tatuador cuando detecta la presencia de fiebre, ciertas infecciones y otros cambios en la fisiología interna de la persona. Y como nos dice Cero, buscaron la manera más eficiente de perpetuar una marca en nuestro cuerpo que no pueda ser sacada como un chip. Pero surge una pregunta, seguramente muchos humanos se negarán a tatuarse porque no les gusta tatuar su cuerpo, pero ya tienen una respuesta a eso. Pues los tatuajes invisibles ya existen, solo que no se conocen mucho sobre este avance, porque está guardada esta solución para el momento indicado. Me llamó muchísimo la atención el logo de esta empresa Chaotic Moon y también los símbolos que tienen en su propia página que son de uso común. Hay una cierta similitud entre la simbología de Chaotic Moon y la portada de Economist. Asombrosamente se repiten los símbolos. Lo primero que me sorprendió es el puño, el mismo puño que está en la portada de Economist, pero en diferente color. Por otro lado, podemos observar que también acá hay flechas que suben y bajan apuntando en diferentes direcciones. También observamos el símbolo del dólar, la presencia de microchip. También encontramos un arma con el símbolo de la energía que parece ser un téxter más sofisticado. Podemos observar el símbolo de la energía en diferentes partes de esta imagen que ellos utilizan como referencia en su página. También me llama la atención que hay un silbato con el símbolo de la energía, esos silbatos usados para llamarnos la atención cuando estamos en la escuela, en la secundaria, en los cuarteles. Se puede ver que tienen como símbolos las llaves,
las que utilizamos para construir cosas. Hay almanaques, celulares, pero me llama muchísimo la atención el logo de esta empresa Chaotic Moon, que es una cara, parece un ojo, pero la facción está como molesto, como si estuviera malhumorado, como para infundir temor. Y si lo giramos un poco, se parece muchísimo a Pac-Man. Sí, ese juego que muchos de los que están acá jugaron en alguna vez en su niñez. Es claro que su logo representa un vigilante con ojos en tono de molestia. Serán ellos los encargados de establecer el control y por eso vemos rejas y muros en la portada de Economist. Esto no es una falacia, la tecnología para controlarnos ya existe. A través de los orbes de WorldCoin han hecho la prueba y han recaudado información y datos biométricos de la persona a través de su iris. Bill Gates con Chaotic Moon ya tienen un tatú electrónico que pueda controlar todas las acciones que como humanos necesitamos en el día a día, ofreciéndonos un beneficio para nuestra salud. Pero Cero me decía que iba a ser un tatuaje invisible y estuve investigando un poco más y resulta que está de moda, pero no se conoce casi mundialmente y ya existe, señores, los tatuajes invisibles que solamente son percibidos bajo la luz ultravioleta. Es decir, que toda la tecnología necesaria para el cumplimiento de lo que Cero me dijo ya existe. Lo siguiente que se me fue informado es que se supone que pronto Meta hará alianza con Google, Neuralink evolucionará a Neuralink y Brain Trust. Entonces la marca del pasaporte será bajo el nombre de Gaia. Según Cero, la línea temporal suele ser saboteada por los ángeles del maligno. La idea no era esta, era prepararse para el Armagedón, pero la línea temporal ha sido demorada. Pero yo necesito darles más información. Si ven en la portada de Economist, los cuadros de microchip están antes de los bloques y el otro microchip que está pegado al planeta y al reloj está después de las rejas. Si seguimos ese orden, primero van a tratar de cercarnos con alguna situación mundial, luego viene la implementación de los microchips para el control de nuestros cuerpos y la marca, y luego viene el cerco definitivo de los bloques. Es decir, si vemos el orden de los cuadros, primero está el cuadro de la reja, luego el cuadro de los microchips y luego el cuadro de la construcción de bloques de ladrillo. Y esto es porque es un juego de la tortuga, un mayón chino. Recuerden que eso lo vimos en el segundo video y este juego se arma por capas. Hay unos cuadros de los que nadie ha hablado y son estos cuadros blancos y rojos que pareciera tener líneas. Esos cuadros tienen un significado claro. Acá pueden ver este video que simboliza los campos magnéticos y el magnetismo. El color rojo simboliza sangre. Saturno posee un campo de resonancia. Es decir, que esto es igual a metales en sangre que fueron colocados a través de la vacuna y que son atraídos por el campo de resonancia de Saturno, trayendo graves consecuencias a la salud de todos los seres humanos. Los metales en sangre representan un peligro para los seres humanos. Pueden manifestar síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal y cambios en el comportamiento. Esto para mí representa un gran asombro, al igual que ustedes. Por eso le pregunté a Cero ¿por qué yo? Y me dijo, gematria, la matemática del tiempo, no puedes huir de ello. Como no entendía de lo que me hablaba, investigué sobre este tema y la gematria se utiliza principalmente en la cultura judía, aunque puede emplearse como sistema numérico, más comúnmente se utiliza para obtener una comprensión más espiritual de un texto. La gematria es un método de interpretación de palabras, frases y nombres hebreos que se basa en asignar un valor numérico a cada letra del alfabeto hebreo para descubrir significados ocultos en el texto.
Los judíos tienen la creencia que Dios usa números para hablar. No es solo parte de su cultura, sino que está arraigado hasta en su idioma. Es algo llamado gematria. Seguía investigando y en mi asombro, el número 122 se refiere a enero. Y curiosamente yo cumplo el 5 de enero y si sumamos progresivamente 1 más 2 más 2 da 5, lo cual es mi fecha de nacimiento. Este número 122 está decodificado como el quinto mes judío. Para los judíos leer capítulos idénticos es muy importante. Esto lleva a 2 de Samuel 2:22 y el Salmo 18, cuando 22 entre 8 es 1,22 y vemos que este número 122 está relacionado con la transformación. La conclusión que obtuve, porque yo, por simple gematria, me tocó ser la encargada de llevarles información del principio del fin. Cero me dijo, vengo del futuro, pero no creas que existen máquinas del tiempo. Eso es solo un invento. Lo que existe es el don de los antiguos profetas, un don otorgado por Dios, y son ellos los que pueden moverse en esa línea de tiempo. Las élites del mundo están tratando de descifrar cómo moverse en esa línea de tiempo. Es por eso que han inventado máquinas para poder de esa manera buscan burlar esa línea de tiempo y así poder imitar el don de los antiguos profetas. Han usado los medios de comunicación para atemorizarnos, programarnos y ejecutar sus planes. Ahora entiendo por qué los profetas dicen que no todos los sueños pueden contarlos. Saben que Lucifer envía a sus emisarios para distorsionar y retrasar los planes. Es el maestro del engaño, y así como los cristianos tienen una ciudadanía celestial. Después de toda esta información, es tu decisión si quieres seguir dormido en la Matrix o quieres despertar. Si no quieres despertar, no te suscribas a mi canal, no veas mis videos, porque la información que doy es solo para los que creen. Y como siempre les digo, solo la verdad nos hará libres. The choice is yours.